vistos como una necesidad, no como un conflicto, empiezan a través de lo que el usuario nos plantea para que le resolvamos. En nuestro caso, generalmente va a ser a través de un enunciado. Aunque yo les he comentado otras veces que, pues ojalá en la vida real nos dieran enunciados, que casi nunca nos van a dar algo tan concreto, así tan específico como un enunciado, pero en nuestro caso, pues bueno, esa es una ventaja. Entonces, nosotros para esto vamos a requerir siempre de 3 pasos, como decía el diagrama aquel que vimos, un análisis del problema, el diseño del algoritmo y eh, la resolución en la computadora, que sería la codificación del programa. En estos primeros ejercicios, como todavía no llegamos a lo que es el lenguaje de programación, pues nada más vamos a hacer los 2 primeros pasos. Les voy a poner por ahí el primer paso. El primero sería el análisis. ¿Sí? En el análisis tenemos que entender el problema. Los primeros generalmente pues van a estar sencillos, ¿no? Y dentro de esos, por cierto, ahí en la página publiqué un documento en donde vienen ejercicios para que ustedes hagan algoritmos. O sea, no se los voy a pedir que los entreguen ni nada, no es para que practiquen nada más. Y ahorita me acordé porque también ya yo les había comentado que casi en la mayoría de los libros de algoritmos, el enunciado lo ponen prácticamente con el análisis hecho, el análisis de datos de entrada y salida. Bueno, la salida está bien porque pues es parte de lo que nos pide el problema, pero la entrada no siempre es tan fácil de inferir o de determinar. Y en esos ejercicios normalmente ya vienen cuáles son los datos de entrada. Y yo pienso que desde ahí es donde debemos arrancar. ¿Por qué? Porque los datos de salida, bueno, parte del análisis es la definición de datos de entrada y salida. Y dentro del enunciado generalmente vamos a tener ya los datos de salida, porque es lo que nos pregunta el usuario. Entonces aquí eh, empezaríamos por entender qué es lo que nos están pidiendo. La salida, pues podríamos decir, pues es que me piden el área y el perímetro, pues entonces esa es la salida, el área y el perímetro. La salida son los resultados que yo le debo entregar al usuario. Entonces, y esa salida normalmente ya las vamos a definir como variables. En un primer intento pueden ser así como la idea, y sobre todo si tal vez la salida no sea tan clara, aunque ahí lo diga con palabras, a veces podemos poner como que la idea, pero tenemos que llegar hasta definirlos como variables, tanto la entrada como la salida. En este caso no es tan complicado la salida ya representarla con nombres de variables. Entonces, pues sería el área y el perímetro. ¿Sí? Esas indican que son la salida y aparte ya le estoy dando nombres de variables. En los nombres de variables, ya ven que área pues lleva acento en la primera A y perímetro en la I. Bueno, los nombres de las variables no se acostumbra a ponerles acentos, aunque los lenguajes actuales ya lo permiten. Pero yo sugeriría que mejor no usáramos acentos en los nombres de las variables, porque luego si nuestro código va a estar en otro ámbito, tal vez en otro idioma o va a formar parte de una aplicación multilingüe, pues tal vez no sea muy conveniente que tenga acentos, ¿sí? Ok, bueno. Para la entrada, les digo, hay ocasiones que sí nos marca ahí tal vez algunos de los datos, en otras no. Yo soy de la idea de que no debemos facilitarle o no debemos facilitarnos con que nos ayude el enunciado y ya nos diga cuáles son los datos de entrada. Miren, es que ahorita no hay internet. Bueno, sí, es que hay enunciado, por ejemplo, este enunciado, si fuera un ejercicio de uno de los libros, a lo mejor diría, con estos datos calcule el área del perímetro de un rectángulo. Y entonces, pues ya ahí
nos están dando prácticamente los datos de entrada y creo que nos limita un poquito a una parte muy, muy esencial de un desarrollo, que es el análisis de los datos. Entonces, bueno, aquí, creo yo que no es tan complicado aquí determinar cuáles son los datos, los datos de entrada son los que necesito para poder dar los resultados. Entonces voy a poner aquí un rectángulo, está bien de ese color, voy a poner aquí un rectángulo. Y entonces, en este rectángulo, ¿cuáles serían los elementos que yo necesito para calcular el área del perímetro? ¿Qué necesito para calcular área y perímetro de un rectángulo? El ancho y largo, o puede ser base y altura, ¿verdad? Bueno, se puede llamar de diferentes formas. Sí, sin, ¿cuál? Bueno, es lado por lado, pero lado no podemos definirlo como, o sea, no van a ser iguales. Si fuera lado por lado, sería como un cuadrado, ¿no? Y claro, el rectángulo, más bien el cuadrado es un caso especial del rectángulo, pero sí necesitamos distinguir esos dos lados. Y vean cómo ya que mencionaste largo y ancho o base y altura, pues eso no viene aquí en el enunciado. Yo les comentaba que en muchos libros esto diría, o a partir de la base y la altura, determine el área y perímetro de un rectángulo. Ahí ya me están dando prácticamente los datos de entrada, pero no siempre, en la realidad casi nunca es así. Entonces, por eso, en mis enunciados, pues sí hay que analizar, hay que preguntar, si no sabemos ahorita, porque es una figura relativamente muy conocida o muy sencilla, pero ¿y qué tal si no me acuerdo ni siquiera qué es base y altura? Pues hay que preguntarle al usuario o hay que investigarlo, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a poner dos variables. Sería base y altura, ¿sí? Y esas se convertirían en mis datos de entrada, base y altura. Ahora, como les digo, hay que analizar muy bien el enunciado porque en ocasiones nos puede decir, dados la base y la altura de un rectángulo, calcular su área y su perímetro. Tal vez así pudiera ser un enunciado. Ahí ya me está diciendo cuáles son los datos de entrada. Cuando dados es porque alguien me los va a dar. ¿Y quién me los va a dar? Pues el usuario. Bueno, entonces, y luego ya definimos los datos de entrada y salida. Entonces ahora pues vamos a irnos a cómo se calcula. Hay que recordarlo. Si no, pues hay que consultarlo. Aquí es de repente, pues en los ejercicios nos vamos a topar con fórmulas que ya conocemos, pero tal vez no recordemos, pero el objetivo no es recordar las fórmulas o que se las tengan que saber, no, las podemos consultar. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Sabemos que el área de un rectángulo se calcula con base por altura, así lo veremos tal vez en un formulario de geometría. ¿Y el perímetro cómo se calcularía? ¿No? Por área sería 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿sí? Porque bueno, el perímetro pues es el contorno, es lo que se ve naranja aquí. Entonces sería sumar 2 veces la base y 2 veces la altura. Y así, si hacemos una simplificación de esa expresión, porque sería así, dos veces la base más 2 veces la altura, ¿no? Pero si hacemos una simplificación, una factorización, pues aquí sería 2 veces la base más la altura. Es lógico, ¿no? Sumaría yo la base más la altura, ya consideraría estos dos, pero es el doble porque son estos otros dos. Bueno, entonces nuestro análisis consistió en definir los datos de entrada, los de salida y saber, conocer. A veces tenemos nosotros que no inventar, sino crear el proceso, las fórmulas. Ahorita las fórmulas las podemos tomar de un formulario o a veces nos las dice el mismo usuario porque son parte de su proceso. Y en ocasiones nosotros tenemos que descubrir esa fórmulas. Bueno, entonces aquí sería base por altura. Y ya el siguiente paso, que ese es bien importante, pero a veces pues nos puede causar un poquito de flojera, es necesitamos datos de prueba. ¿Sí? Datos de prueba porque bueno, ahorita estamos empezando con un ejercicio muy simple.
Y la prueba la podemos hacer hasta mental. Pero hay que documentar siempre por lo menos una prueba, por lo menos. Aquí casi nunca va a haber tiempo de hacer más pruebas, pero por lo menos una sí la debemos tener. Entonces, pues yo aquí voy a inventar datos, por ejemplo, la base, no sé, que dijera, la base vale 15. Estos datos que estoy poniendo en rojo son, definitivamente, son inventados por mí. A veces el usuario nos proporciona grupos de datos de prueba, porque a lo mejor es un proceso que él ya hace y nosotros, pues ya ahí hay muchas maneras de verificar los datos. En caso de que no, nosotros tenemos que construir esas pruebas. Entonces ya vamos a desarrollar esto, pero ya manualmente, o sea, más bien vamos a hacer las operaciones, sí, de manera manual. ¿El área cómo se calcularía? Ya con los datos que tenemos ahí. Una cosa son las variables y otras son los datos. Ya vimos que hay diferencia. Las variables es una manera de representar un dato. Una variable apunta a una dirección de memoria y en esa dirección de memoria está guardado un dato. Y ese dato puede cambiar de valor, por eso se llama variable. ¿Sí? Pero con lo que finalmente vamos a trabajar en las pruebas y en la ejecución es con los datos. Poníamos el ejemplo de la receta de cocina. Decíamos, es un muy buen ejemplo de algoritmo, porque pues todos de alguna manera sabemos que es una receta de cocina, pero los ingredientes vendrían a ser los datos, los ingredientes. ¿Sí? Buenos días. Los ingredientes vendrían a ser los datos y el proceso es el algoritmo. Eso quiere decir que yo puedo crear una receta sin tener los ingredientes físicamente. Pero si yo los enlisto, 1 litro de leche, 3 tazas de harina, o sea, yo los puedo enlistar aunque no los tenga en ese momento y con eso crear un proceso que sería el algoritmo. Pero cuando yo ya quiera hacer el platillo, necesito ya los datos. En la ejecución del algoritmo, yo ya necesito los datos. Ya no puedo hacer yo el pastel si no tengo ahí la leche, la harina. ¿Sí? Entonces ahorita yo estoy como quien dice inventando unos datos para hacer pruebas. Sería aquí cuánto, 15 por 8. Ya ven que en álgebra dos variables pegadas quiere decir que se están multiplicando. Con nosotros en algoritmos esto lo tendríamos que poner b por h. Ahora, yo estoy poniendo esto como si lo hubiera tomado de un formulario. Aunque en mi algoritmo lo que vamos a usar son estas variables. Dijimos que los nombres de las variables vamos a procurar que sean lo más descriptivo posible. Bueno, entonces, ¿esto cuánto es? ¿120? Y luego, el perímetro sería igual a 2 veces que multiplica a 15 más 8. ¿Y esto me da cuánto? 15 y 8, 23 por 2, 46 ¿será? Bueno, en muchas ocasiones les voy a pedir que me ayuden con las operaciones cuando sean un poquito ya más elaboradas. Ahí creo que esos son los valores. Entonces, ya tenemos el análisis, ya debemos tener una idea de cómo vamos a resolver el problema. Ya definidos los datos de entrada, los datos de salida, las fórmulas, si hay necesidad de fórmulas, pues ya tenerlas por ahí y un conjunto de datos de prueba. Mis datos de prueba fueron el 8 y el 15, podrían haber sido otros. Y con esos ya tenemos aquí resultados, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, ese sería el primer paso, el análisis. Entender el problema, definir datos de entrada, datos de salida, ver el proceso, cómo se haría para resolver el problema. Y ya los pasos ya los vislumbro, ya más o menos los tengo definidos. Aquí yo le tengo que pedir al usuario la base y la altura y luego con eso hacer los cálculos y luego ya darle el resultado. Dijimos que el algoritmo básico es entrada de datos, proceso y salida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos aquí, el segundo paso sería pues el algoritmo. El diseño del algoritmo. Ese es el segundo paso. Ok, para el diseño del algoritmo, pues vamos a utilizar una herramienta de programación, que es un lenguaje algorítmico. El que ya empezamos a repasar es el diagrama de flujo. Entonces vamos a
utilizar el diagrama de flujo a través de una aplicación. Esa aplicación se llama Flowgorit, ¿sí? Ok, entonces, arrancamos con Flowgorit. Y bueno, el viernes le dimos una repasada así muy rápida a la ayuda, en donde nos marcaba cuáles son los tipos de datos que maneja. Ya vimos que son los tipos básicos que mencionamos en los conceptos básicos, los enteros, los reales. Aquí no tiene el tipo carácter, no lo tiene, tiene tipo cadena, que no se considera primitivo, pero se usa bastante y pues normalmente los lenguajes ya lo traen. También trae el booleano, ¿sí? Bueno, entonces ahorita este sería nuestra interfaz y vean cómo ya tiene incluido un inicio y un fin. Luego vamos a ver por qué aquí en lugar de start o begin o algo así que diga inicio, eh, por qué dice main y aquí dice fin. Pero de alguna manera marca el inicio del algoritmo. Bueno, este programa está muy padre, bueno, a mí me parece muy bueno para los algoritmos. Está muy completo, muy orientado a lo que son los lenguajes de programación. Yo les decía que hay uno que se llama Raptor, que yo usé mucho tiempo, pero ese no está orientado totalmente a un lenguaje de programación, sino a la lógica, nada más a la lógica en general. Pero sabemos que un algoritmo, pues, implica básicamente lógica, ¿no? La secuencia de pasos para resolver el problema. Bueno, por aquí pues lo podemos hacer más grande. Esta serie de ventanitas pues las vamos a ir conociendo. Básicamente tiene lo mismo que cualquier aplicación para abrir un archivo, para grabar el archivo actual que tenemos ahí, para ejecutar, este es ejecutar paso a paso, que de repente por ahí lo vamos a utilizar. Velocidad de ejecución, hay 4 velocidades de ejecución. Bueno, esto luego vamos a ver cuando lleguemos a funciones. Sí, bueno, esta ventanita la vamos a usar bastante. Dice ventana para observar las variables. Esto es como darle una vista a la memoria donde están las variables. Por eso está muy interesante. No solo porque se ve bonito, sino porque nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Bien, entonces, si nos ubicamos, esta es la línea de flujo que me marca la secuencia de las acciones. Ahorita no hay ninguna más que empezar y terminar. Bueno, y les decía, el tipo de lenguaje es diagrama de flujo, desde luego, pero es el estructurado. Entonces, varias de las reglas que ahí decía que debíamos seguir, pues prácticamente van a ser transparentes para nosotros porque ya las trae incluidas, ya las trae ahí inmersas y no va a ser posible que las rompamos. Bueno, entonces le damos aquí botón derecho y nos marca todo. Todas las opciones del lenguaje. Estas son las. Este es el portapapeles, bueno, cuando hay un copiar y pegar. Para poner un comentario en el algoritmo. Yo, en ocasiones voy a poner comentarios y luego, a veces parece que como que no son tan importantes, pero la realidad es que en ocasiones no hay mucho tiempo de estar poniendo comentarios. Yo los voy a poner cuando de plano vea que es muy conveniente poner los algoritmos, perdón, los comentarios, pero no siempre no siempre lo voy a poder hacer, lo cual no quiere decir que ustedes no lo hagan. Ya en un programa que me entreguen, pues sí hay que tratar de poner comentarios. ¿Para qué sirven los comentarios? Pues para reforzar lo que hace el algoritmo en esa parte, ¿sí? Bueno, y luego, ahorita lo que vamos a usar son estas dos columnas. La entrada y salida. La entrada se simboliza con un romboide. El rombo pues tendría los 4 lados iguales, pero por eso esto es un romboide. Y lo que cambia es el color. Trae una serie de esquemas que yo nunca le muevo para cambiarle los colores y todo eso. Yo siempre lo dejo así por default, así me gusta. Pero sí, la entrada y la salida la marca, como es el mismo símbolo, el mismo dibujo, la marca como con otro color, aparte de el texto que trae dentro. Uno indica entrada, otro indica salida. Luego trae la declaración de las variables. Fíjense, si nosotros hiciéramos un algoritmo en lenguaje natural, lenguaje humano, pues ya podríamos empezar sin ver todo esto. A lo mejor
pondríamos ya los pasos en nuestro idioma. Bueno, pero tal vez hay muchas palabras para la entrada, podemos escoger entre muchas palabras para la entrada, para cualquier instrucción, tal vez escogeríamos dentro de muchas palabras porque pues es muy vasto el lenguaje natural. Pero por lo mismo, a lo mejor una palabra que yo escoja, otra persona no la entiende muy bien. Entonces, ya cuando entramos a un lenguaje algorítmico, pues nos ajustamos a un número muy reducido de instrucciones. Y por eso, para entrada de datos, pues nada más hay una. Si a mí se me ocurriera otra, pues no la puedo usar porque solo hay una. Es entrada y salida. La declaración, vean cómo la declaración tal vez en un lenguaje natural no la necesitaría yo. Pero en realidad, por ejemplo, en una receta de cocina, sí hay una declaración de variables. Cuando dice ingredientes, ahí está haciendo una declaración de variables. Todas los ingredientes de un platillo para hacerlo con una receta realmente son datos, ¿sí? Pero en ese caso son variables y se convierten en datos hasta que ya, en lugar de que diga ahí 3 tazas de harina, es cuando yo ya tengo la harina aquí, ese es el dato. El que diga 3 tazas de harina, pues es una variable. Pero sí hay una declaración. ¿Por qué es conveniente que haya una declaración de ingredientes o una lista de ingredientes? Porque pues ahí nos dice todo qué es lo que voy a necesitar para hacer la receta. Esa es la declaración de variables, es como la lista de ingredientes. Y normalmente pues no nos van a poner ingredientes que no vamos a usar. De repente puede ser que un ingrediente no lo pongan en la lista y a la hora de que describan el proceso de la receta, el modo de preparación, a lo mejor ahí salta un componente, diente de ajo, y no venía en la lista. ¿Y qué vamos a decir? Caray, no tengo el ajo porque ahí no decía, y tengo que andarlo buscando. Entonces, sí causa cierto conflicto el que no esté la lista completa. Por eso, ya en los lenguajes de programación, generalmente tenemos que declarar las variables que vamos a usar. No en todos los lenguajes las pide, pero lo que es Java, C, C Sharp, ahí sí tengo que declarar las variables. Entonces, la declaración ya nosotros la podemos entender como la separación en memoria para que en esa variable yo pueda guardar un dato. Al declarar variable, estamos separando memoria que va a estar identificada con esa variable. Bien, luego la asignación, pues vienen siendo las operaciones, las expresiones que vamos a poner. Ok, entonces, en este caso, pues es entrada de base y altura, el proceso de los dos cálculos y luego salida de área y perímetro. Ok, bueno, entonces vamos a declarar primero las variables, son estas. No, una variable la tengo que declarar antes de usarla. ¿Sí? Si no la he declarado, no la puedo usar. Este lenguaje, les digo, esta aplicación, sí la han ido actualizando, mejorando. Yo recuerdo que en las primeras versiones, cuando yo quería utilizar una variable que no había declarado, me marcaba error hasta que lo ejecutaba. Y ya en estas, como en un lenguaje normal, un editor normal, ya me lo marca desde que lo estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a declarar las variables, ¿sí? Declaración. Aquí tenemos que definir los tipos de datos de las variables. A ver, conocemos tipo entero, real, cadena, carácter, pero aquí no maneja el tipo carácter, el booleano y nada más. ¿Esas 4 variables de qué tipo serían? ¿Entero? Sí, ¿por qué entero no? Podría ser, pero ¿por qué es más conveniente el real? Por los decimales, porque si lo declaramos entero, entonces estaríamos limitando a que la aplicación solo trabajara con números enteros. Y seguramente va a haber muchos rectángulos que tienen sus dimensiones con decimales. Entonces, las 4 variables podrían tener decimales, por lo tanto van a ser de tipo real. Entonces, bueno, para declarar, pues agregamos aquí el símbolo de declaración y luego le damos doble clic para indicar. Por default trae el tipo entero. Aquí están los tipos de datos. Pero en nuestro caso, ¿qué va a ser? Real. Y como las 4 son del mismo tipo, las puedo declarar juntas. Aquí le voy a decir, base, altura
área y perímetro. ¿Sí? Ahí está. Ya están declaradas, quiere decir que ya las puedo usar para pedir datos, para hacer cálculos, para todo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ahora, el siguiente paso sería pedirle al usuario los datos. Cuando estamos haciendo el algoritmo, no tenemos los datos, es decir, cuando estamos redactando el proceso de la receta, pues no tenemos en ese momento los ingredientes ahí a la mano. Estamos redactando cuál es el proceso nada más. Entonces, lo que intervienen son las variables, no los datos. ¿Sí? Vamos a pedir la base y la altura. Ok, entonces vamos a, una entrada, ¿sí? Es una entrada de datos. Una entrada es algo que el usuario va a proporcionar. Eso se llama entrada porque lo estamos viendo desde el punto de vista del algoritmo. El algoritmo acepta una entrada. Entonces ya le decimos aquí una entrada. ¿Cómo se llama nuestra variable? Pues se llama base, ¿sí? Nuestra primera variable. Y la segunda variable pues se llama altura. Entonces ven como a la hora de que ya pone la instrucción en firme, sí le cambia el idioma, porque el lenguaje está en inglés, aunque acá la ayuda está en español o puede estar en español. Bueno, entonces aquí vamos a agregarle otra entrada que sería altura. Esa sería la entrada de datos. Voy a poner aquí un comentario que diga entrada de datos. ¿Sí? Los comentarios son textos que ayudan a entender mejor, pero eso no se ejecuta. Ahí no hay sintaxis, bueno, ojalá y lo escribamos con buena ortografía, pero no hay problema, ahí no, el comentario no se ejecuta. Bueno, entonces lo que sigue aquí es el proceso. Voy a poner un comentario que diga aquí proceso. Tal vez esto ya no lo vuelva a hacer, de poner el comentario. Todo depende del tiempo, pero es bueno el proceso. En el proceso lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas, porque ya tenemos, en este punto ya tenemos la base y la altura, que aquí yo no sé cuánto vale. Eso es a veces al principio nos causa un poquito de problema. Yo no sé cuánto vale la base y la altura en este punto, pero no necesito saberlo porque nada más voy a indicar el proceso, y en el proceso es poner la fórmula. Cuando ejecute, ahí sí necesito conocer los datos. Entonces, aquí mi proceso sería calcular, y eso lo voy a hacer con una asignación, ¿sí? Vamos a calcular el área y el perímetro. Nada más que la formulita dice A y luego dice B y H. Yo sé que en mis variables van a ser así, completa la palabra base, completa la palabra altura, y la A es con la palabra área, nombre área. Entonces, en una asignación, acuérdense que no es lo mismo que una igualdad, aunque por comodidad, por ser práctico, se utiliza el símbolo de igual para la asignación, casi en todos los lenguajes. Pero esto hay que entender que del lado izquierdo solo puede ir una variable, porque cuando tenemos una ecuación, del lado izquierdo podría ir una expresión con muchas variables. No, en la asignación, del lado izquierdo siempre solo va a ir una variable. Esa variable va a tomar el resultado que dé la expresión cuando ya se ejecute. Entonces aquí la variable sería el área. ¿Y cómo se calcula el área? Pues es base por altura. Ponemos base por altura. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer cálculo. Vamos ahora a calcular el perímetro. Otra asignación sería perímetro es igual. Dos veces, aquí me indica un paréntesis, un por, porque todas las operaciones se tienen que escribir. Abrimos paréntesis, base más altura. ¿Sí? Base más altura. Ya está. Ese fue el proceso. Y luego viene la salida. Bueno, antes de la salida voy a grabar mi archivo. Pues hay que acostumbrarse a estarlo guardando, porque pues ya ven que como todas las aplicaciones trabajan en memoria.
Y por eso cuando se va la luz o cuando nos salimos sin querer, pues no se graba nada. Y aquí pues hay que hacerlo seguido. Yo lo voy a grabar. Ahora, miren, para grabar, el nombre que, bueno, aquí, el nombre que le voy a poner, si se fijan, aquí están los del semestre pasado. Yo siempre sigo una estructura en los nombres de los proyectos y de los ejercicios. ¿Sí? Siempre voy a seguir la misma estructura. Ustedes pueden seguirla o no. Yo les sugiero, no porque quiero que me copien o que lo hagan a mi manera, si le pueden poner los mismos nombres estaría bien, porque en ocasiones vamos a recurrir a un ejercicio anterior y va a ser muy fácil que lo identifiquemos si le ponemos el mismo nombre. Bueno, yo siempre lo voy a poner así. FA es Fundamentos del Grupo A y luego la fecha, pero empezando por el año 2023, el mes 01, hoy estamos a qué? A 30, ¿verdad? F de Fundamentos, A del Grupo A, ustedes son del Grupo A, la fecha, guión bajo, y ahora sí una breve descripción de lo que hace el algoritmo. Aquí le voy a poner área rectángulo. Y voy a seguir el mismo estándar de los nombres de las variables. Cada nueva palabra empiezo con mayúscula, ¿sí? Área rectángulo. Bueno, ahí está. Ya está grabado. Lo que sigue aquí, ¿qué es? Pues es la salida. Voy a poner un comentario. Esto es lo que veíamos como el algoritmo básico. En datos de entrada, proceso y datos de salida. Entonces, aquí el comentario va a ser datos de salida, que vienen a ser los resultados. ¿Sí? Y para los resultados, pues vamos a utilizar los símbolos de salida. Poner aquí la salida. Una salida, nomás lo pone en otro color. Y aquí en la salida le pondríamos área. Es una salida. Y el otro es perímetro. Output, input son palabras de lenguaje. Aquí sería perímetro. Hay que poner los nombres tal y como se declararon, porque si no, pues no van a coincidir y me va a marcar error. Bueno, entonces ya está nuestro primer intento del algoritmo. Ahora lo que sigue es probarlo. Vamos a probar el algoritmo. Ahora, hay que ser conscientes de que el usuario, cuando nosotros le entregamos una aplicación, solo ve la interfaz. Dentro no se da cuenta ni es necesario ni le interesa cómo está construido por dentro el proceso. Entonces aquí, la interfaz para el usuario, como el usuario va a ver es, nada más cuando se ejecute el algoritmo, pues va a haber una ventanita, porque es el modo texto, la interfaz. Entonces le damos aquí para ejecutar y se abre esta consola de ejecución en donde se van a... Aquí, esto es lo que ve el usuario nada más. ¿Sí? Y el usuario, pues, va a interactuar a través de datos de entrada y salida, únicamente, como en cualquier aplicación. Bueno, entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Está esperando, está en ejecución y está en espera, porque se supone que yo como usuario le voy a proporcionar la base. ¿Sí? Le voy a proporcionar la base y ya tengo yo un ejemplo. La base puede valer 15. Vean cómo la ejecución del algoritmo aquí me lo está marcando en qué parte va. Ahorita, como está detenido porque los datos de entrada pues detienen la ejecución del programa para que yo los introduzca, pues aquí me dice que está ejecutando Le doy aquí el enter y entonces me pregunta la altura, pero el usuario no ve esto. Yo como lo hice, pues sí me acuerdo qué quiere decir el primer dato y qué quiere decir el segundo. Pero el usuario únicamente ve esto. Entonces, no sabe realmente qué le estoy preguntando, pero yo sí, insisto. Y aquí ya me dice, 15 y 8 fueron tus datos de entrada. Este es como un chat, lo hace como un chat, ¿no? 15 y 8 y luego la salida 120 y 46.
que verificando con nuestros cálculos, pues sí nos da. Pero insisto, el usuario solo ve esa ventana. Y pues, ¿qué me va a decir el usuario? Oye, pues es que no sé qué me estás preguntando. O ¿este qué es? Este es el área, este es el perímetro. No siempre el área va a ser más grande que el perímetro, no necesariamente. Entonces, ¿qué falta en la interacción de esa consola? Pues faltan mensajes para que el usuario entienda. Y los mensajes son salidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que acompañar con salidas de textos, de mensajes, para que el usuario entienda cómo va el proceso. ¿Sí? Ok, entonces, siempre, antes de una entrada, siempre debe ir una salida, porque la salida va a ser el mensaje mediante el cual le aviso al usuario qué es lo que le estoy preguntando. Entonces, antes del input base, vamos a ponerle una salida. Una salida, y en la salida lo que vamos a marcar es una cadena de caracteres, pero en una constante, es decir, entre doble comilla. ¿Cómo se representa una cadena de caracteres? Entre doble comilla. ¿Sí? La salida, yo le puedo dar salida a una constante o a una variable o a una expresión. Ahorita le voy a dar salida a una constante de cadena de caracteres. Es decir, le voy a poner algo como base del rectángulo. Tal vez si yo quiero ser así muy, pues muy exacto, yo le puedo decir proporcione la base del rectángulo, ¿sí? Bueno, entonces, y también para la altura, pues necesito indicarle un mensaje de ayuda. Entonces le diríamos salida, ahora la altura. Ahora la altura dice. Es una interacción con el usuario, ¿no? A ver, ahí está. Y también seguramente para la salida necesito indicarle un mensaje, ¿sí? Bueno, acá en la salida. Porque pues, ya ahorita si lo ejecuto, el usuario pues nada más ve esto. Le digo, 15, va a ser, ya me está preguntando. Por eso les digo, a lo mejor ahí hasta me conviene ponerle algo como proporcione la base del rectángulo. A lo mejor ahorita le cambiamos, 15. Ingrese, ¿verdad? Algo, y eso muchas veces hay que acordarlo con el usuario, ¿eh? Porque de repente nosotros podemos utilizar ciertas frases que para nuestro gusto, nuestro criterio son las adecuadas y a veces no. No lo es, porque acuérdense que tenemos que hacerlo en el contexto del usuario, en su dominio. Siempre yo ventaneo a un compañero que por suerte pues no lo conocen, pero él era muy, muy bueno para programar. ¿Sí? Pero tenía un detalle que con el tiempo tuvo que irlo puliendo, tuvo que irlo aceptando. Él no se molestaba mucho en los mensajes para entrada de datos y para los menús, o sea, le ponía lo que él creía que estaba bien. Entonces, de repente ya los usuarios empezaron, no, ¿y esto qué quiere decir? Y así como que diciendo, pues es obvio que quiere decir esto, para el usuario no era obvio, o no era lo más adecuado, no lo manejaba así. Entonces, pues tuvo que adaptarse. Decía, es que eso no tiene nada que ver porque todo el proceso está bien y los resultados son correctos. Sí, pero el usuario nada más ve la interfaz y es muy incómodo estar tratando con términos que no son los tuyos. ¿Sí? Y bueno, a veces, pues el usuario se tiene que acostumbrar, ¿no? Bueno, entonces, o simplemente cuando tomamos una aplicación que se hizo en otro país, aunque se hable en español, ¿no? Hay términos que pueden ser diferentes aunque quieran llegar a lo mismo. Bueno, ahora le doy la altura que son 8 y aquí me sigue, ya 120 y 46 son los resultados, son correctos. Es como si yo dijera, no, pues ya está, así está bien. Nada más dile al usuario que el primero es el área y el segundo es el perímetro. No, pues va a decir el usuario, no, pues se me va a olvidar. Los voy a confundir y voy a tomar malas decisiones. Entonces también la salida normalmente va acompañada pues de un texto. Solo que aquí yo le puedo dar una salida que diga área y otra que diga perímetro, pero muchas veces la salida
tanto el texto como el resultado numérico va en el mismo renglón. Como que es más así, más práctico, ¿no? Bueno, es una forma. Entonces, si yo quiero poner la salida y la entrada, la salida tanto del texto como del número, del valor, pues lo puedo hacer. Y ahí ya estaré combinando dos tipos de datos, ¿eh? Aquí le voy a poner área igual, así, ¿sí? Entre comillas porque es una cadena. Y le voy a pegar el resultado de la variable área. Eso en Flowgodin se hace con el símbolo de ampersand, con la llavecita esa. A ver, lo voy a poner así, para que se vea mejor. Entonces, yo estoy juntando una cadena, que es un texto, claro que sale sin las comillas, ya a la hora de ejecutar. Y con esto no le va a dar salida a una palabra área, sino al contenido de la variable área. Así es que estamos ahí pegando una cadena con un real, lo cual no siempre, más bien en esencia, un lenguaje no permite eso. Que yo pegue dos tipos de datos diferentes, no me lo permite, pero como para la salida es muy común y para ciertas cosas es muy común, entonces sí me permite pegar una cadena con una variable real. Y le vamos a hacer lo mismo en el perímetro. Le voy a poner aquí un perímetro. Ahí sí le pongo acento, porque es es la interfaz que va a ver el usuario. Y le vamos a poner aquí un ampersand. Lo podemos más o menos recordar como que si fuera un más, como si fuera una suma, aunque no es una suma numérica. Ok, entonces ya está. Lo vuelvo a grabar porque cambiaron cosas y ya lo ejecuto. Voy a esconder, no esconder, sino a minimizar. Lo voy a ejecutar y voy a minimizar esto para recordar que el usuario solo va a ver esto, no ve nada de lo que está dentro del algoritmo. A él le interesa nada más la aplicación, cómo funciona. Basta el rectángulo y ya le pongo 15. Ahora la altura, 8. Y entonces ya me dice, el área es igual a 20, el perímetro es igual a 46. Ya aquí lo que podríamos hacer diferente son los mensajes. Yo había dicho ahorita que tal vez sea como más descriptivo para el usuario. Voy a modificar este mensajito. Proporcione o ingrese la base del rectángulo. ¿Sí? Ingrese la base del rectángulo y luego ya. Ahora la altura. Y aquí ya le puedo decir el área del rectángulo es o. Bueno, lo voy a ejecutar, pero ahora sí voy a dejar a la vista lo que es el algoritmo. Ahí está el algoritmo. Y vemos que se detiene aquí. Esto ya lo ejecutó. La ejecución de esta salida, ¿qué es? Un mensaje. Ya esa es la salida. Entrada y salida, recuerden, es desde el punto de vista del algoritmo. Una entrada es porque entra un dato al algoritmo. Una salida es porque el algoritmo le da salida a un dato. Entonces, este mensaje es una salida que da el algoritmo. La base. Le pongo aquí, le estoy poniendo el mismo valor del ejemplo. Dice, ahora la altura. Ya me ejecutó ahora la altura. Ahora me está pidiendo ejecutar la entrada. La entrada siempre se detiene. Le damos aquí un 8. Y entonces, nada más que lo hizo muy rápido. Se hizo muy rápido todo lo demás. Nada más en la entrada se detiene. Lo demás lo hace muy rápido. Pero podríamos cambiar la velocidad. ¿Sí? Yo le puedo decir aquí, no, pues no te vayas tan rápido. Por default es a toda velocidad. Pero yo le puedo decir, pues vete mediano. Y lo vuelvo a ejecutar. Ahora, sí se vio más o menos el momento en que declaró las variables y en que le dio salida a este. Le digo, le voy a dar ya otros valores porque el algoritmo no va a estar nada más para el 15 y para el 8, es para cualquier rectángulo.
24 y 15, por ejemplo. Vean cómo ahora sí se está viendo como que está ejecutando. Nada más que uno de los detalles que trae, creo, no sé si ya lo corrigieron. No, ya quedó. A ver, lo voy a poner ahora lo más lento posible. Lento. Lo voy a ejecutar. Ahí se va más lento. Se está viendo cada acción, cómo la va ejecutando. Le digo aquí, 18, y ya me da la salida, me pide la altura y le digo 23 de altura. Vean cómo se va hace el cálculo, el perímetro, le da salida y termina. ¿Sí? Bueno, y les comentaba que también vamos a usar bastante la ventana de variables, la activamos y aquí se ven las variables, cómo van adquiriendo su valor. Esto es como si estuviéramos viendo la memoria. Entonces, lo voy a ejecutar nuevamente. Vean que al ejecutar, bueno, ya ejecutó, cuando ejecutó por primera vez, lo voy a hacer otra vez. Está en modo lento, ¿sí? Modo lento. Y va a ejecutar. Cuando ejecuto, vean cómo no hay variables de inicio y las declara y es cuando ya aparecen las variables. Ya aparecieron las variables ahí. Y luego, conforme ahorita dice sin valor, sin inicializar. Si yo le digo aquí el 15, cuando le dé enter, la base ya va a traer 15. Ese es el dato que trae esa variable. Y luego le digo, ahora la altura, vamos a ponerle los 8. Y ya pone los 8 y conforme va haciendo las operaciones, va llenando los datos en las variables. Hasta que ya me da la salida, pero estos son los valores con los que quedó. Ahorita son poquitas variables, las podemos identificar muy rápidamente, pero pues va a haber otros ejercicios en donde no sea tan rápido eso, ¿no? Bueno, dejen, antes pasar lista, es que no había internet, es el problema de pasar lista con el Moodle, de que si no hay internet, a ver.